En este material desarrollaremos un poquito el concepto de psicología de las tachaduras. Cuando hablamos de tachaduras nos referimos, obviamente, a aquellos tachados que uno hace a veces cuando escribe, tanto un texto espontáneo o en nuestros cuadernos, ¿sí? Bien. Obviamente nosotros estamos hablando de también la importancia que puede aportarnos como elemento complementario de análisis cuando se trata, por ejemplo, de la tachadura que puede aparecer cuando una persona hace un test de redacción, como el test Mis Manos, el test Yo, o cuando la persona, por ejemplo, escribe el relato de alguno de los dibujos del HTP que el evaluador le solicita. En síntesis, puede ser entonces que se trate, esto lo podemos aplicar tanto a textos que tienen que ver con test específicos, también puede ser, por ejemplo, cuando una persona completa un currículum o completa una solicitud de ingreso o completa un cuestionario que se le ofrece, como por ejemplo en el que aportamos como material para ilustrar este tema, un fragmento del test de completamiento de frases de SAC, en donde ahí veremos un tipo de tachaduras que es tachadura con ennegrecimiento. Bien. ¿Con qué podemos asociar las tachaduras? Bueno, podemos relacionarlo desde una perspectiva psicoanalítica con lo que sería el acto fallido. Desde la grafología emocional sería un lapsus lingüe, un lapsus calami, lingüe es cuando es verbal, en donde la persona quiere escribir una cosa y se equivoca. O también a veces pasa, por ejemplo, cuando se trata de test o cuestionarios, al leerlo la persona se da cuenta que puso algo que a lo mejor no la favorece y tacha. No obstante, este proceso es inconsciente. No es que uno puede tachar a conciencia. En realidad tacha, y no siempre en el momento que tacha uno se da cuenta que está tachando, ¿sí? Es más, así como se trabaja con los retoques y los repasos, recordemos que los repasos es cuando uno va dibujando o va escribiendo y va haciendo repasos simultáneamente. En cambio, cuando uno tacha, a veces puede hacer como una especie de la tachadura como un retoque si una vez que terminó de escribir, vuelve y tacha una palabra y escribe en ella otra. Bien, hay muchas formas de tachar. En este material que hemos escrito hay 23 casos. Obviamente hay muchos otros y por lo tanto hay que construir un poco la interpretación. Por eso siempre trabajamos nosotros con la familiaridad, con lo que significa cada signo gráfico, para después adaptar esta interpretación como un criterio de base para poder construir las diferencias individuales que hay siempre detrás de todo signo gráfico, que por supuesto son así porque cada persona tiene una dinámica totalmente diferente, más allá de que la expresión del signo sea la misma. Bien, entonces estábamos diciendo que la tachadura es como un acto fallido. Cuando analizamos la tachadura tenemos que ver dos elementos. En primer lugar, ¿se ve lo que está escrito abajo? Es interesante ver que cada vez que hay algo tachado, justamente desde la persona que tachó era una forma de ocultar o se arrepintió o consideró que la otra palabra era mucho mejor que la que había puesto en el inicio, ¿sí? Más allá de cuál fuera de alguna de estas razones, que generalmente son las más compatibles con esto que estamos viendo, más allá de eso, a veces la persona tacha simplemente con una liñita y uno podría leer perfectamente la palabra. Significativamente, cuanto más tachado está, el que está leyendo ese texto es como que no puede dejar de ir directamente a ver qué era lo que estaba ahí abajo, ¿sí? Por lo tanto, es como lo paradójico. La persona que tacha no se da cuenta que tachando llama mucho más la atención sobre aquello que ha dejado fuera, que ha querido tachar. Bien, entonces, analizamos en primer lugar estas dos cuestiones. Si se lee o no se lee. Cuando se lee, obviamente tiene como una especie de lectura más positiva para nosotros. ¿Por qué? Porque significa que es que, bueno, me equivoqué. De hecho, una tachadura es una equivocación. Me equivoqué, pero ven, lo que estaba abajo era esto. Muestro que me equivoqué, me hago cargo del error. Justamente el otro camino, como en el material que acompañamos, es ennegrecer. Y es interesante que muchas veces ese ennegrecimiento además se hace con una intensidad de presión. Dentro de la presión con una profundidad importante, que es la huella. Si uno pasa el dedo por atrás, a veces hasta se puede romper la hoja de la intensidad con que la persona trata de ocultar la palabra que estaba debajo. Bien, a mayor ocultamiento, mayor perseverancia, mayor tiempo invertido en esta tachadura, podemos decir
que la persona no le gusta equivocarse, eso sería, digamos, lo más esencial que podemos decir, y que en realidad no va a aceptar fácilmente sus equivocaciones. Obviamente, en función de todo el contexto y de todo lo otro que analicemos, podemos ver si hay un signo de ocultamiento de carácter negativo que afecta a la confiabilidad. Piensen, por ejemplo, si alguien tachara en un currículum una referencia laboral. Bueno, algo está pasando ahí, que podría ser al que lee eso, ir, digamos, decir, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Esta referencia es real o no es real? También en cualquier texto, como hemos comentado, pero obviamente los textos que además tienen un valor psicológico, estas tachaduras todavía tienen un mayor valor. Además piensen también, por ejemplo, a veces en ámbitos laborales, donde a lo mejor la tachadura queda como una desprolijidad. No obstante, hemos tenido un montón de materiales en donde hay un montón de tachaduras y la persona pudiendo haber cambiado la hoja, pudiendo usar otro recurso, no lo ha hecho. Bueno, y la segunda instancia de análisis sería ver el tipo de tachadura. Usamos como esto, que es lo que hemos integrado acá, la psicología de lo proyectivo. A veces uno puede tachar con una simple liñita, o un zigzag, un trazo curvo. Obviamente, cuando la tachadura es más simple y es un elemento recto, digamos que la persona por ahí no es que se siente muy cómoda con la tachadura, pero digamos como que respeta. A veces, por ejemplo, hacen un encuadre de la palabra que está mal y después la tachan, por lo tanto es como decir, bueno, me equivoqué en esto, puntualizar y tener controlado, digamos, realmente dónde pasa la equivocación. Cuando se trata, por ejemplo, de tachaduras con elementos curvos como una guirnalda, un bucle, ya verán en el material escrito, digamos, todas las interpretaciones que hemos consignado. Quiere decir que por ahí lo toma con un poco más de humor, más adaptabilidad, es decir, bueno, me equivoqué, pero bueno, está bien, lo vuelvo a hacer, digamos, como que no es una cuestión tan de autocrítica, ¿sí? Que por supuesto tiene que ver con personalidades. Las personalidades más obsesivas es como que soportan menos por ahí el error por su necesidad de perfeccionismo y de que las cosas sean lo más perfectas posibles. En los últimos años ya se agregó un elemento para estas tachaduras que es el liquid paper. El liquid paper justamente lo que hace es dejar más prolijo, por lo tanto es una defensa más obsesiva frente a la equivocación. Bueno, esperamos que este material les sea útil tanto a los que estudian grafología como psicodiagnóstico.